Capítulo 5. Ora por el trabajo de tu esposo. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Me encantan los comerciales televisivos en los que se ve caminar a una pareja por la arena de una playa. Llevan los pantalones remangados, van tomados de la mano y se les ve felices. Todas soñamos con unas vacaciones exóticas en un crucero por el Caribe o graduleando alrededor de la reluciente piscina en un hotel realmente lujoso. Y no olvides incluir en ese sueño el tratamiento completo del spa. Por llevar esta fantasía un poco más lejos, también se podría imaginar que el matrimonio incluyera, de algún modo, muchas vacaciones y tiempo de ocio. Tú y tu esposo tendrían, además, mucho dinero y tiempo de viajar por el mundo y disfrutar de todo tipo de experiencias únicas. ¿Qué tal está resultando tu fantasía? Si son como la mayoría de las parejas, la vida real no es del todo como la imaginaste. En lugar de caminar por la playa, tu esposo y tú corren por las calles de su ciudad de camino al trabajo como vendedor, enfermera, maestra, gerente de un almacén o fábrica, o apresurándose por formar en la plaza de armas de una base militar. ¿Qué ocurrió? Niños, alquiler, ortodoncias, escuelas, universidad, la lista de gastos sigue y sigue. Tu esposo, y probablemente tú también, trabajan para apenas cubrir los gastos. Aunque seas una mamá que se queda en casa, eres una mujer ocupada. Por tanto, cualesquiera que sean sus circunstancias, ambos tienen un trabajo. Él trabaja, pero tú también lo haces dirigiendo a una bulliciosa familia e hijos activos. No obstante, independientemente de cuál sea tu situación particular, ¿no fue así como Dios diseñó que fuera? Disipar el rumor. Se afirma que el trabajo es la consecuencia de la caída del hombre. Si Adán y Eva no hubieran comido la manzana, hoy no tendríamos que trabajar. Sin embargo, en realidad, el trabajo existía antes de la caída. Mucho antes de aquel primer bocado de fruta, vemos a Dios trabajando en la creación del universo. En Génesis 1:1, Dios está fichando, por así decirlo, como trabajador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Finalmente, cuando terminó su obra, al séptimo día, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Luego, una vez creados Adán y Eva, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. A mí, esto me suena a trabajo. Por tanto, a lo largo de la Biblia, y empezando por Adán y Eva, en el jardín del Edén, el trabajo se ve como una parte normal y natural de la vida. El libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, suele contrastar el trabajo y quienes lo desempeñan con los que no hacen nada y la consecuencia de su falta de diligencia. Por ejemplo, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 14:23. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. 22:29. Y no olvidemos a la mujer de Proverbios 31, del 10 al 31. No me digas que esta mujer, ama de casa, no trabajaba. Aquí tienes un ejemplo de las actividades de esta esposa excelente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos.
Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sientan los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Amiga y compañera de trabajo, es obvio que Dios nos creó a hombres y mujeres para ser trabajadores. Él sabe que nuestro diseño físico y mental se alimenta del trabajo. Una historia de 2 maridos. Cuando llegamos al siguiente versículo para orar por nuestro esposo, tienes ante ti 2 direcciones posibles para tus oraciones. Las 2 opciones son marido número 1 y marido número 2. Los perfiles que siguen son deliberadamente extremos con el fin de cubrir toda la diversidad de actitudes que un hombre puede tener hacia su trabajo y su empleo. El marido número 1 ama su trabajo y lo desempeña bien. Mejora sin cesar en sus capacidades mientras trabaja. Su empleo exige una responsabilidad tremenda y por ello se lo toma muy en serio. Tal vez estés pensando, ¿y cuál es el problema? Me encantaría que mi esposo se pareciera más a este tipo. Este marido número 1. Bueno, como afirma el dicho, cuidado con lo que deseas. El marido número 1 manifiesta muchas señales de poder convertirse en un adicto al trabajo. Sale a trabajar muy temprano y regresa a casa tarde. Se lleva tareas a casa y no se acuesta, porque está trabajando en un proyecto o preparando un informe. Cuando está contigo y los niños, solo está a medias si acaso. Incluso cuando está de vacaciones en familia, él habla muchas veces a diario con las personas de su oficina o con un cliente, y muchos correos electrónicos y mensajes de texto vuelan de aquí para allá. Por otra parte, al marido número 2 no le gusta su trabajo. De hecho, tal vez lo odia. Quizás le gustó al principio, pero algo ocurrió en el camino. Su jefe favorito se jubiló. O quizás él llegó a un callejón sin salida en cuanto al progreso. O fue degradando a un trabajo inferior. Su insatisfacción laboral repercute en su familia, que siente los efectos de su descontento. Cada día es un mal día en la oficina. Así que llega a casa, le da una patada al perro, te grita a ti e ignora a los niños. Se retrae y pasa el tiempo mirando fijamente la pantalla del televisor. Aquel novio despreocupado es ahora un marido enojado, deprimido, desalentado y descontento, y te lo hace saber. Como indiqué, estoy exagerando un poco estos 2 retratos extremos de los hombres respecto al trabajo. No obstante, mis años de ministerio a las mujeres me respaldan para afirmar que no ando muy lejos de la verdad. Si estás casada con un marido número 1 o número 2, conoces el reto que te estás enfrentando. Es evidente, como ya hemos establecido, que en tu papel de esposa estás llamada a ayudar a tu esposo, Génesis 2:18, y a orar por él. Debes pedir por él, por su trabajo y por cómo le está afectando. Tanto el marido número 1 como el número 2 están respondiendo con negatividad a algunos aspectos de su trabajo. ¿Cómo puedes ayudar sin salirte de tus casillas
y sin enfrentarte a él? Antes de montarle una escena, empieza orando para tener equilibrio. Nuestro versículo para orar está a punto de salir, así que espera. Ora pidiendo equilibrio. Dios quiere que tu esposo sea un modelo y líder espiritual fuerte para su familia y también el proveedor. De entre sus deberes maritales, muchos maridos se obsesionan con la parte de la provisión y se dejan consumir por su trabajo, ya sea como adicto a él o como hombre atrapado en un empleo que le desagrada, pero sabiendo que lo necesita para cuidar de su familia. Sí, Dios quiere que el esposo provea para su familia y la ame, que profese su fe y ejerza su trabajo como llamamiento del Señor. Pero se debe alcanzar un equilibrio en el que no deteste tanto su trabajo que afecte a sus relaciones en el hogar y a su salud. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Y cómo puede lograrse este equilibrio? Existe una tensión natural en la vida de tu esposo respecto a su trabajo. Él entiende que Dios espera que él mantenga a su familia. Probablemente habrá leído u oído y entiende las implicaciones del versículo que advierte: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Estoy segura de que puedes imaginar la presión diaria que el mandato divino coloca sobre tu esposo. Trabajes tú o no, o contribuyas de otras maneras en las finanzas de la familia. Puedes pedirle a Dios cada día que actúe en el corazón de tu cónyuge para que encuentre equilibrio, paz, gozo, realización y éxito en su profesión. Así que ora. Eleva esta oración. Aquí tienes un versículo que lo abarca todo, para orar por tu esposo como empleado y proveedor de tu familia. Asegúrate de buscar este versículo en la Biblia o en la primera página de este capítulo. Como en cada oración de este libro, inserta el nombre de tu esposo en los espacios en blanco cuando ores. Eleva tu corazón y tus palabras y a tu esposo hasta la presencia de tu Padre Celestial. Oración por mi esposo. Colosenses 3:17. Amado Señor, te pido que todo lo que haga mi esposo hoy, de palabra o de hecho, lo haga por ti en el nombre del Señor Jesús. Guía a mi esposo a vivir como representante tuyo, Señor, brindándote gloria y honra a ti en su forma de comportarse. Te doy las gracias y te alabo por mi esposo, y te pido que a ambos, mi esposo y yo, demos siempre gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Esta oración es perfecta para interceder por tu esposo, porque tu petición a Dios se basa en un versículo directamente sacado de la Biblia. Asegúrate de detectar unos cuantos elementos especiales en esta oración. La naturaleza exhaustiva de tu oración. Todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo. En estas pocas palabras, el apóstol Pablo hace una de las declaraciones más exhaustivas del Nuevo Testamento. Aquí aprendemos qué debe gobernar la vida cristiana de nuestro esposo y la nuestra también. Todo lo que él hace te indica la extensión de tus oraciones y preocupaciones por tu esposo. Y aquí tienes otra noticia. El término todo te proporciona la oportunidad de insertar, al orar, cualquier cosa que te viene a la mente o que presione tu corazón. Todo podría ser una gran reunión a la que asiste tu esposo o que él lidera. Quizás incluya un largo viaje de trabajo o un gran despliegue militar. Cualquiera que sea tu todo, lo tienes cubierto. Tu oración continúa con de palabra o de hecho. Esto abarca el discurso de tu esposo y cada una de sus actividades. Pero aún hay más. Pablo añade, háganlo, para mayor énfasis, pero esto no significa que se trate de una oración genérica improvisada, del tipo, Dios, bendice hoy a mi esposo.
Es una oración que te permite incluir detalles del día que tendrá tu esposo, como una reunión con su jefe. Es como una oración de cobertura para cualquier cosa que ocurra hoy en el día laboral de tu cónyuge. El deseo de tu oración. Ora para que tu esposo lo haga todo en el nombre del Señor Jesús. Tu petición es que juzgue y escoja sus palabras y conductas según la oficina de normas de Dios, según las reglas divinas de valoración de sus actos, que es el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Estás orando para que las palabras y los actos de tu esposo sean del modo que lo establezcan como verdadero representante y seguidor de Jesucristo. Estás pidiendo que sus acciones sean acordes con la voluntad de Dios. Estás solicitando que tu esposo lo haga todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. La esperanza de tu oración. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tu oración concluye pidiéndole a Dios que le proporcione a tu esposo un corazón agradecido, a pesar de las circunstancias de su trabajo. Allí existirán presiones, decepciones y grandes expectativas de su jefe. Habrá largas horas y retos por sorpresa. En el otro extremo del espectro, algunos días su trabajo puede carecer de motivación o se le puede pedir que haga algo sin sentido. Tu oración es que, independientemente de lo que enfrenta tu esposo, él recuerde darle gracias a Dios por tener un empleo con el que proveer para su familia, que, al trabajar, esté realizando la voluntad de Dios y esto siempre le glorifica y le agrada. También es un gran recordatorio para ti, acordarte de dar gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús. Es tan importante para ti como para tu esposo. La vida no siempre es color de rosa. Puedes ser la esposa del hombre descrito como marido número 1 o marido número 2. Pero esto nunca te exime de tu necesidad de ser agradecida por las bendiciones que recibes de Dios. Además de orar, ¿qué puedes hacer? Entiende el mandato de tu esposo. Dios ordenó que los hombres trabajen y provean para su familia. Esto se ve en la Biblia, en Génesis. Históricamente, el esposo ha sido por lo general el cabeza de familia, pero los tiempos han cambiado. Cuando escribí mi primer libro, Ama a Dios con toda tu mente, la mayoría de las mujeres de Estados Unidos eran esposas y madres que se quedaban en casa. Hoy son muchas las casadas que forman parte de la fuerza laboral. Algunas trabajan fuera del hogar, pero muchas salen de sus casas durante algún tiempo, cada día, para realizar algún trabajo. Este cambio en las estadísticas y en el estilo de vida ha retirado cierta presión de los esposos como único proveedor. Sin embargo, el trabajo sigue siendo parte del plan de Dios para los esposos. Es algo que tienen que hacer. Asegúrate de respaldar y alentar a tu esposo en su trabajo con regularidad. Habla con tu esposo sobre su trabajo. Es sorprendente lo que puedes aprender cuando tienes una conversación sincera sobre el trabajo con tu marido. Estos momentos no tienen por qué ser como exprimir un limón ni una sesión de quejas. Solo pregúntale a tu esposo cómo pasa la mayor parte de su tiempo en el trabajo. ¿Qué hace hora tras hora? ¿Qué tipo de crisis suceden? ¿De qué proyectos se está ocupando? ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión y cuáles son sus retos? Si tu esposo no es feliz en tu trabajo, tienes otro problema. ¿Qué puedes hacer para ayudarle a cambiar su actitud? Evidentemente, conseguir que memorice Colosenses 3:17 ayudaría a influir en su actitud de una forma positiva. Tu esposo incluso puede estar pensando en cambiar de trabajo. Si se siente atrapado económicamente, ¿qué puedes hacer para ayudarle? Una cosa sería hablar sobre posibles soluciones en el hogar. Por ejemplo, podrías considerar vender un auto o sacar a los niños de su colegio privado. Conversen sobre ideas que alivien las cargas financieras de tu esposo para que pueda cambiar de trabajo y seguir proveyendo para las necesidades de tu familia. Haz lo que puedas para mostrarle tu apoyo.
A lo largo de su vida matrimonial, se producirán muchos cambios en la situación laboral de tu esposo y en el estatus económico de tu familia. Y, cuando tengas información real de tus conversaciones con él, sabrás con exactitud cómo orar cada día. Busca oportunidades de hablar. Estoy segura de que me estoy repitiendo, pero la comunicación es la clave del matrimonio. El trabajo de tu esposo es, obviamente, una parte importante de su vida y de su matrimonio. Por tanto, busca formas en que ambos puedan salir, aunque sea durante 1 o 2 horas, para conversar. Jimmy y yo conseguíamos a menudo una niñera y cruzábamos la calle hasta un restaurante donde podías rellenar gratuitamente tu vaso de Coca-Cola. Imagínate, pedíamos 2 Coca-Colas y hablábamos de todo lo que pasaba en nuestros corazones, de todo lo que pesaba en nuestros corazones. Otra pareja que conocemos eligieron las noches de los miércoles como noche de papas asadas, y acudían a un restaurante de comida rápida que tenían un mostrador lleno de papas asadas. En su caso y en el nuestro, el precio era casi nada, pero estaba bien porque, después de todo, lo importante no era la comida, sino la comunicación y el crecimiento como pareja. Estas citas nos proporcionaron tiempo para conversar sin distracciones y sin sobrecargar el presupuesto. Pregúntale sobre qué cosas puedes orar. Siempre le pregunté a Jim, ¿qué tal el trabajo hoy? A medida que él iba compartiendo, yo tomaba notas mentales para mis oraciones. Si tenía una presentación a las 10 de la mañana, yo programaba la alarma de mi reloj para poder orar a esa hora. Si tenía una reunión a las 2 de la tarde, eso pasaba a mi programa de oración para el día. Más tarde, por la noche, yo podía preguntarle, ¿cómo fue tu reunión? Incluso pasé años orando por Jim a cada hora, poniendo la alarma de mi reloj para que me avisara cada 60 minutos. Como digo en otro capítulo, las esposas no solo oramos, sino que oramos, oramos, oramos. Ofrece muchos elogios. Con el alto nivel de estrés del trabajo de tu esposo y su papel como proveedor, el hacerle saber cuánto lo aprecias a él y sus esfuerzos de cuidar de ti y de la familia es música celestial para sus oídos. Ora para que las exigencias de su trabajo no afecten su vida espiritual, su salud física o la salud de la familia. Pídele a Dios ser su admiradora número 1 y una roca de apoyo para él, y pide cada día que tus labios derramen elogios sobre tu esposo. Sé una consejera neutral. Personalmente no conozco a un solo hombre que haya permanecido en un único trabajo durante toda su vida laboral, de modo que ya puedes ir contando con ello. Llegará el día en que tu esposo considere un cambio de empleo. Tienes que ser su consejera, su amiga más cercana y de confianza. Intenta ser neutral y ayúdale a pensar a fondo las opciones. Tal vez necesite cambiar de ciudad por su profesión o tenga que estudiar y cambiar de profesión. Es un tiempo especial para acercarte a Dios como guerrera de oración a favor de tu esposo y tu familia. Cuando el fundamento se estremece, es fácil que todo caiga en pedazos. Es entonces cuando recuerdas regresar a Dios. Cada vez que te preocupas, que estás angustiada, que sientes pánico de que tu esposo se derrumbe. Si tú y yo nos sentimos así, imagina cómo se siente tu esposo con una carga tan importante sobre sus hombros. Así que ora. Una historia personal. Sé mucho de tiempos difíciles y cambios de vida. Jimmy y yo nos casamos en la universidad y completamos nuestra educación sin apoyo financiero de nuestros padres. No es que no quisiéramos ayuda, sencillamente no tenían dinero para ello. Cuando conocí a Jim en el campus, ambos trabajábamos de tiempo parcial y seguimos haciéndolo hasta después de la graduación. Y desde entonces solo tuvimos unos pocos años en las que no trabajamos de alguna manera para cuidar de nuestras hijas y cubrir nuestros gastos de vida. Yo trabajé fuera de casa hasta que fuimos padres.
Luego me dediqué a la transcripción, a la contabilidad y a cualquier trabajo de mecanografía para oficinas que pudiera hacer en casa. Créeme, vimos nuestra vida cambiar por completo casi cada año, ya que trasladaban a Jim cada 18 meses a causa de su trabajo. Incluso lo llamaron para hacer el servicio militar durante la Operación Tormenta del Desierto y la crisis de Bosnia. Sin embargo, aprendí muchísimo sobre apoyar el trabajo de mi esposo durante 10 años tan difíciles. Aquella década empezó cuando Jim dejó su trabajo como comercial farmacéutico para entrar en el seminario y prepararse para el ministerio. Ya podrás imaginar que fueron años duros, y nuestras hijas también recuerdan aquel tiempo. Un día, mi hija Catherine, recién casada, llamó y preguntó: «Mamá, ¿tienes alguna de esas recetas que solías hacer cuando pasábamos tiempos difíciles?» Pienso mucho en aquellos años difíciles. Una mañana me preguntaba cómo superé aquel tiempo tan duro. En realidad, fue una década complicada. De manera que busqué en mi carpeta de oración, encontré aquellos años y repasé mis listas de oración. Allí descubrí mis peticiones para Jim, que llevaba 4 trabajos a tiempo parcial para que yo pudiera quedarme en casa con nuestras 2 preescolares. En vez de sentirme amargada y pensar en lo mucho que habíamos disfrutado en el pasado, nos habíamos adaptado. Jim asumió trabajo adicional y yo hice todo lo que pude para mantener el gasto al mínimo. Y oré sin cesar. Me sentía como el hombre que compartió la experiencia siguiente que, en mi opinión, es la forma en que Dios quiere que vivamos. En un solo día he orado hasta 100 de veces y en la noche casi con la misma frecuencia. Que el Señor te bendiga ricamente a ti y a los tuyos, mi dulce amiga. Cuando extiendas tus brazos a Él, con tu corazón y tus necesidades, que Él te colme de su gracia y favor mientras oras, apoyas y amas a tu esposo. Una palabra desde el corazón de Pablo sobre la oración. Filipenses 4, 6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.